presenta wowmx.tv. Hola amigos, de En Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz. Como verán, tengo un poquito afectada la voz, pero eso no disminuye mi entusiasmo y mi alegría por tener un gran invitado. Gran invitado por la persona que es, por el profesional que es, por lo que me ha enseñado, por muchas cosas que he aprendido a lo largo de mi vida y pues básicamente prácticamente 30 años de conocerlo, y créanme, es un honor tenerlo aquí. Me gustaría decir más, pero prefiero simplemente decir: Alejandro Reyes Bravo, muchas gracias por estar con nosotros. Es un honor estar en tu canal. Fíjate que yo tengo muchas inquietudes, Alejandro, porque podemos hablar del aspecto profesional, de tu aspecto de escritor, de tus experiencias de vida, de la gran cercanía que has tenido con Israel, con el pueblo de Israel, con tu carácter de ex becario, como presidente de lo que fue la Federación Latinoamericana de Ex Becarios de Israel. O sea, hay muchas cosas de qué hablar y poco el tiempo. Pero yo te pregunto, eres de Michoacán, ¿cómo surge el niño Alejandro hasta convertirse en el profesional que soy? Como debieran surgir todos los ninis, de la nada. Si tú me hubieras visto vagando por las montañas de la meseta purépecha, no hubieras dado 10 céntimos por mí. En Israel serían 10 agorot. Mi padre era un maestro rural, blanco, descendiente de gente de Arandas, Jalisco, pero que por azares del destino, en los tiempos de las haciendas, fue a dar a un lugar que se llama La Cantera, Michoacán. Y él era hablante perfecto de purépecha. Los que componían pirecuas le iban a preguntar: Tatá Balta, ¿cómo se dice tal cosa? O cuando iban a estrenar una nueva pirecua les decía: oye, esa parte se oyó muy mal. Mi padre egresó de la normal en 1935 y se desempeñó hasta aproximadamente 1990 de una escuela rural cardenista itinerante para darle maestros a Michoacán. Yo de allá vine. Mi primer trabajo lo tuve en una población indígena, purépecha, en Tarecuato, donde te podría contar durante horas la historia de Fray Jacobo Daciano, aspirante al trono de Dinamarca, pero que por persecución política tomó los hábitos de San Francisco y se estableció en el convento de Santa Teresa de Jesús de Tarecuato. Él pugnaba porque los indígenas tuviesen todos los sacramentos. Dice: los bautizamos, los confesamos, les damos la comunión. ¿Por qué no los ordenamos sacerdotes? Y como la apuesta era muy alta, se votó en un consistorio en Lima, Perú, y perdió. Lo condenaron sus hermanos de fe a morir incomunicado, sin escribir, en el convento de Tzintzuntzan. Yo ahí empecé a trabajar, en el año de 1968, cuando otros jóvenes pugnaban por la libertad, yo pugnaba por el trabajo. Oye, eso es muy fuerte, porque de alguna manera, 68, un año de muchos mitos y muchas realidades, pero lo cierto, de un descontento social fuerte, las Olimpiadas, el Tlatelolco, etcétera. De alguna manera tú trabajabas, tú no tenías tiempo para distraerte. Nada. De hecho, estaba negado ese aspecto de distracción. Realmente, ¿qué te hubiera gustado más? ¿Participar en los movimientos de rebeldía o lo que hiciste, trabajar? Uno como que a través de los poros de la piel se imanta con lo que está pasando. Y hay un poema muy juvenil que llamé Tlatelolco. Aquí estoy yo, mexicano, en el lugar de la historia, de un honor que es muy lejano, pero que está en la memoria. Plaza de las Tres Culturas,
escenario del vivir de una raza, de sus triunfos, sus desventuras. Eres única, gran plaza. Puede uno estar muy lejos, pero es como si dijéramos en este momento Perú. Está allá, no es nuestra realidad, pero lo sentimos como a través de los poros de la piel. Claro. Y en ese sentido te toca crecer, sigues participando de maestro. ¿Y cómo se da la docencia en ti? ¿Cómo realmente tú eres un docente decente? Porque te has dedicado a desarrollar tus principios, compartir valores, experiencias y generar personas de bien. ¿Cómo se da eso? Bueno, yo tenía que trabajar para pagarme la escuela. No tuve la fortuna de ir a una normal rural, becado. Y entonces, en el 71, cuando ya terminé, tuve mi título en las manos, me dieron mi plaza federal. Y estuve en una comunidad muy alejada, mucho sacrificio, pero dejé de fumar, porque había que correr esos 18 kilómetros. 18 kilómetros de donde Era estabas. la distancia Wow. del último pueblo con transporte a la comunidad, La Cuestita, a la escuela Lázaro Cárdenas. Después me integré en la cabecera de la zona, que es mi pueblo, Jacona, Michoacán. Jacona de Plancarte, Michoacán. Y en ese lugar me fui desarrollando, con decir que a fin de cuentas yo organizaba la exposición de arqueología en la Feria de la Fresa. Elegía la flor más bella del ejido para las fiestas patrias. Ya figuraba estaba proyectado como posible síndico, como secretario de la delegación sindical, una serie de cosas que te van vinculando con una comunidad en especial. Empezamos a desarrollar un proyecto para construir un museo, nada más que esto tuvo que esperar un tiempo, porque primero prestamos las instalaciones para la preparatoria que se fundó y después se quedó como biblioteca Amado Nervo. Y justamente me adivinaste la siguiente pregunta. ¿De dónde viene tanto amor por la obra de Amado Nervo? Es una serie de encuentros. Este libro de Amado Nervo no ha sido presentado en ninguna parte. Aquí lo estamos presentando. Se ha vendido, se ha colocado. Hemos regalado muchos. Pero se volvió algo vital. Es un libro, yo doy 10 razones. Es un libro biográfico, porque establece una serie de datos conocidos y no tanto sobre la vida de Amado Nervo. Solo superables en este otro libro, donde Juan Rogelio López Ordaz nos da todos los datos. Era un primo hermano de Amado, y nos hace saber todas las andanzas y realizaciones de su primo. También es un libro que tiene una serie de ensayos muy importantes, no solo de personales, sino también de personas como Mauricio Magdaleno, Agustín Yáñez, Julián Gascón, una serie de gentes que ensayaron sobre su vida y su obra. También es un libro que invita a la apreciación artística, porque Amado Nervo era crítico de arte y a donde quiera que iba era un promotor del arte y de la cultura mexicana. También muestra una serie de facetas de lo que fue su formación y su desempeño, como hijo, como estudiante, como poeta, como diplomático, como ensayista, como un gran cronista, es decir, todas las facetas de la vida de Amado Nervo, que solo vivió 48 años, no llegó a los 49, nos dejó como una senda luminosa a la que me fue apareciendo cada vez más importante acercarme. Perdón, Alejandro, pero de las facetas que has dicho, ¿con cuál te quedas? Si tienes que escoger una, nada más para el aspecto académico y aspiracional, experiencia Con el tuya. poeta, con el maestro de periodismo y de escritores, y con el diplomático. Con Es fantástico. esas facetas. Sí, señor. Y del poeta, ¿qué tanto le has aprendido en tu narrativa? Bueno, yo procuré en mi juventud no influenciarme de nadie, pero las poesías de Nervo son insustituibles.
te aparecen detrás de cada ladrillo, en cada edificio por las calles que transites. En Paz, Gratia Plena, Raza de Bronce, Guadalupe la Chinaca, que si te fijas ya te mostraron todo un abanico de lo que abarcaba Amado Nervo. Así es. Ahora, dentro de todo esto, tú empiezas también a desarrollar a la par tu escritura. Yo empecé a escribir en 1966. Imagínate, a los 14 años. 13, 14. O sea, de Segundo repente de secundaria. empiezas a estudiar, empiezas a aportar. ¿No sentiste temor? Siempre se siente temor, pero también se siente emoción. Y en este caso, ¿qué es lo que te impulsaba a escribir? ¿Querías ser como alguien o era nada más tu compartir? Era compartir el sentir lo que había. Por decir, mi primer poema es sobre la noche triste, que en realidad después entendí que es la noche alegre, cuando vemos la fusión de las dos culturas, sin hispanofobia ni hispanofilia. Es una descripción de lo que ocurría en el campamento de los españoles y en el corazón de los tenochcas. Bueno, eso se oye muy padre. No hay lugar ni a pedir perdón ni a agradecer, simplemente se dan las cosas. Mi materia favorita era la historia. Y entonces, de pronto, describir un sacrificio ante un cenote maya de una muchacha que era muy querida, de un guerrero, pero que los sacerdotes habían dicho, es la que quieren los dioses que se les sacrifique. Los temas eran de ese tipo al principio. Y después de eso te vas desarrollando, sigues con tu vida académica. ¿Cómo se da el acercamiento con Israel? Bueno, primero tuve que hacer una buena carrera, tanto profesional como académica en Zamora. Yo fui distinguido como uno de los mejores estudiantes del Estado en mi especialidad, en historia. Y entonces recibí un premio, una medalla Minerva, del Ateneo Nacional de Ciencias, Arte y Tecnología. Ahí estaba al frente Miguel Alemán. Después de terminar la normal superior con un promedio así de 9.95, vine acá a echarme a perder en la Escuela Nacional de Antropología, donde se debaten las ideas, donde se conoce al hombre, donde hay especialidades, donde hay maestros que parecen seleccionados con pinzas de donde quiera que se encuentren. Bueno, en ese tiempo al menos, espero que siga así. Y posteriormente, cuando estaba pensando regresar a Michoacán para dedicarme al ejercicio profesional como antropólogo, salí electo votado a la fuerza por el pueblo para el sindicato de maestros, porque había sido yo también un destacado militante de lo que fue la coordinadora. Y una pregunta, ¿ahí te toca representar a los maestros de Michoacán o ya estabas del Valle de México? Yo vine a trabajar acá cuando decidí estudiar antropología, que era un sueño que traía desde la primaria. Y entonces estuve trabajando buenos 5 años en lo que estudiaba la carrera, y después, desde 2 años antes, estuvimos en la lucha por transformar el sindicato, y ahí fue donde me incorporé a las filas del sindicalismo en la sección 36. Qué padre que hablas del sindicato, porque ese era también otro tema. ¿Crees que hemos entendido bien, como empleados, como empresarios y como país, el concepto de sindicato? Yo pienso que es muy limitado. Realmente nuestras organizaciones son recientes. Si te fijas, las de salud, el Seguro Social se funda con Miguel Alemán. El ISSSTE, para los trabajadores al servicio del Estado, en 1960 va a cumplir 73 años. Son instituciones muy recientes. El sindicato, por ejemplo, el de maestros, se funda en el 43. Ya antes había habido ciertos conatos de organización, pero siempre eran corporativizados. Por ejemplo, la Casa del Obrero Mundial, que apoyó a Álvaro Obregón, o bien la CROM de Luis Napoleón, que apoyaba a Calles, y después fue necesario barrer toda esa corriente para crear la CTM con Vicente Lombardo Toledano. Y a la vez se corporativiza al campesino con la CNC
con otro maestro al frente, con Graciliano Sánchez de San Luis Potosí. Y cuando los maestros, que unos iban con los obreros, otros con los campesinos, Lázaro Cárdenas les dice, espérense, para ustedes va a haber el estatuto jurídico de los trabajadores al servicio del Estado. Y de ahí se va a derivar después el CENTE con Manuel Ávila Camacho y la creación de la FETSE, la Federación de los Trabajadores al Servicio del Estado. Es una materia reciente y que casi siempre está adocenada a los dictados de la corriente política en el poder. Y en ese sentido, te pregunto, ¿qué crees que enriquecería la figura del sindicato? La autonomía. La autonomía plena de quien está en el poder. El entregarse realmente al servicio de los trabajadores y la causa que defiendan. Por ejemplo, el ISSSTE por la salud de los trabajadores. El sindicato de maestros, su lema lo dice, por la educación al servicio del pueblo. Pero siempre tenemos que estar pendientes de cuáles son los dictados del sexenio. ¿Qué dice el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Qué dice el plan sectorial? Y ahí es donde, ¿verdad? Yo puedo ser cabeza de una ciencia, llego a una Secretaría de Estado, aquí y en cualquier lugar de América Latina, y me van a decir, qué bonito, pero le vamos a dar este enfoque. Y ahí es donde se pierde el mérito de la ciencia, la posibilidad de la organización. ¿A quién te ha tocado admirar o cuando menos reconocer por su labor como sindicalista? A todos. ¿A todos? A todos. Mira, yo establezco 3 niveles. Uno, el gobierno, las secretarías de Estado. Después están los partidos y después en un tercer nivel los sindicatos. Siempre luchando por ser tomados en cuenta, por impactar más a favor de nuestro pueblo verdadero con su trabajo. Es así, entonces yo estuve muy cerca en los tiempos del doble martinismo del maestro Edgar Robledo Santiago, un hombre increíble, que fue secretario del sindicato del 63 al 66, si no mal recuerdo. Con él se creó la sección 36. Después, bueno, no estuve muy cerca, pero conocí de cerca a don Carlos Jongitud. Y después tuve la oportunidad de colaborar de manera muy directa con el Bester Gordillo. Estuve todavía un tiempo con Juan Díaz de la Torre, pero el sindicato estaba mucho más desconfigurado, olvidó la autonomía, ese valor lo cambió por el orgullo y un supuesto compromiso, pero la verdad es que se abandonaron muchas trincheras. Y a su salida, pues el sindicato quedó dividido en 3 corrientes. Coordinadora, la expresión formal y los que no están conformes con una ni con otra. Y ese divisionismo pues debilita las posibilidades de lograr cosas tanto para los trabajadores como para la causa educativa, la causa gremial y la causa educativa. Justamente te iba a preguntar de eso. Con tantas divisiones, no tenemos varitas mágicas, así lo deseáramos, pero ¿qué crees que sería lo que procede para realmente hacer un sindicato en favor de los trabajadores? La unidad, unir y luego estar atentos a lo que debe ser el sindicalismo hoy. No estar pensando en lo que fue ya pasó. En el sindicalismo hoy hay una organización internacional del trabajo donde hay normas que se deben respetar. Precisamente en nuestra cercanía con Estados Unidos y Canadá parecen esclarecer qué es lo que debiera pasar y que no está pasando. La otra, bueno, hay ejemplos, la CIO Solorit en Italia, o la FLCIO en Estados Unidos, o el sindicalismo mismo de Israel, la Estadrut. En fin, hay muchos modelos, hay muchas tendencias. No conformarnos con decir así soy y qué. Y en ese sentido, recapitulando la pregunta de hace unos minutos, ¿cómo te toca ir a Israel y qué aprendes de ellos? Precisamente en el año de 1990, el sindicato encontró necesario modernizarse, remover sus estructuras, hasta cambiar sus estatutos, porque solo el de los mineros era más atrasado que el nuestro, y entonces empezó a dar una cierta formación de cuadros. Y yo no sé cómo exactamente, pero acabé ahí. Fui a dar ahí, había
unos procesos de formación que tardaban un mes, perdón, tardaban un mes, estaba involucrada la Universidad de Ibero, había asesores de mucho calado, Luis Castro, Antonio Rodríguez Quesada, el doctor Jiménez, y bueno, pero era académicamente muy elevado. Y no era lo que se ocupaba en tierra. A veces hay que rodar en terracería también. Y entonces yo fui a dar a esa área y empecé a mostrar que tenía el feeling, tenía el acercamiento con los maestros, por ser también maestro de banquillo. Y entonces propusimos que lo que debía implementarse eran talleres para la dirigencia seccional y a nivel nacional. Y por ahí fue cuando surgió la beca. Una buena noche el Bester habló conmigo y me preguntó si tenía yo un pasaporte. Le dije que sí. Y dice, preséntate mañana en la Embajada de Israel. Y en la Embajada de Israel, la secretaria de Su Excelencia el Embajador me dice, oiga, ¿qué piensa usted del conflicto palestino-israelí? Y le dije, pues que no existe. Y me dice, ¿por qué? Porque los palestinos son árabes, nada más son árabes. Y hay fracciones que son fundamentalistas. El problema que tiene Israel lo tiene con un Estado que se niega a hacer. Y bueno, pero entonces usted, le dije, no, mire, yendo más a lo general, dialécticamente hablando, cuando los que gobiernan los pueblos se equivocan, los pueblos sufren. Y yo pienso que Israel y más los palestinos no encuentran las soluciones para sus pueblos y están ahí empantanados en algo que no sé cuándo va a terminar. Entonces la señora Gittel Blackman me dijo, con que tenemos filósofo. Y le dije, bueno, si por esto yo no soy deseable para la beca, pues entonces acá tengo muchas cosas que hacer. Y dice, no, a usted ya lo están esperando allá. Así fue. Wow. Y en ese sentido, vas para allá en años difíciles, ¿no? Porque estábamos económicamente en una apertura. Por el otro lado, te toca ir y también les toca estar desarrollando el Estado. Digo, no es nada lo que se cierra el episodio de la Guerra del Golfo. Claro, y además estamos ya en los umbrales de la caída de Rusia, ¿no? Bueno, de la URSS. ¿Cómo viste esa situación? Bueno, en Israel sí, se fortaleció la corriente de población rusa, se aumentó la migración procedente del este y también pienso yo que se incrementó el espíritu democrático del pueblo. Ahora sí que como haya sido. Recuerdo un momento en el que nos sentamos a tomar un café con Dov Orián, que era el director de nuestro curso. Saludos, Dov, por cierto. En la calle de Sutín, estábamos en un cafecito, estábamos celebrando los acuerdos de Madrid, donde decíamos, si ya no hay tanta guerra, se va a poder invertir en educación, en cultura, en ciencia, eso va a ser un avance para todos. Pero en eso viene una manifestación de la derecha israelí, que ahorita está en el poder, o va hacia el poder otra vez, o como se entienda eso, y entonces hay una gran manifestación contraria a los acuerdos a favor de la paz. Y Dov movía la cabeza y decía, bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Y le digo a Dov, oye, por menos de esto en México ya había entrado la policía a aplacarlos. No, Alejandro, me dijo desconsolado, son los costos de la verdadera democracia. Se deben manifestar todos y debemos ir, no se les va a dar gusto a todos, pero debemos ir lo mejor que se pueda. Ese era el ambiente que vivimos. Y después, ya cuando estás allá, de alguna manera te roba el corazón. Yo creo que mi corazón siempre fue de por allá. No sabemos de dónde venimos. Ahorita estoy escribiendo un libro sobre Rubén C. Navarro y digo, a ver, la familia Navarro. Y bueno, de pronto encuentras ahí un personaje, encuentras cómo se distribuye el apellido, pero dices, conocemos hasta los bisabuelos. Atrás no sabemos de dónde venimos. Si veníamos de España, si veníamos para hacer la América, o si venimos huyendo de algo, ¿no? O si veníamos, ¿me entiendes? Entonces, cuando llega uno a Oriente Medio, dice uno, se me hace que veníamos de acá.
Oye, Alejandro, y de repente, ¿no te sentiste en ningún momento como una... Había una serie que era La Leona de dos Mundos, que también fue película. ¿No te sentiste como de dos mundos? Estar allá y regresar acá, ¿no te perdiste? Mira, el faraón, y discúlpame la mala comparación, pero el faraón era el rey de dos mundos, del Alto Nilo y del Delta. En mi infancia, yo me desarrollé entre la comunidad indígena y Jacona como una pequeña ciudad. Ya era de dos mundos. Cuando vine a la Ciudad de México, nada más se iba ampliando el horizonte. Y curiosamente, cuando viajamos a Israel, fue un 12 de octubre. Día de la Raza. El descubrimiento de aquello de donde nos descubrieron. Entonces, yo digo que nada más se van ensanchando los lados de tu mente. Wow. Y ya que llegas, dos preguntas. ¿Cómo bajas o aterrizas lo vivido con el sindicato? ¿Y cómo buscas hermanar a los países en América? Bueno, vimos un sindicato vigoroso, donde la democracia se ejercía a tal nivel que una división del sindicato de pronto decía, a lo mejor por la libre consigo mejores condiciones y se desincorporaba del Histadrut. Recuerdo mucho nuestra visita a una tienda, propiedad de una argentina, y que dijo, ¿mexicanos acá? ¿Y qué andan haciendo acá unos mexicanos? Y le dijimos, pues somos invitados del Histadrut. Y dijo ella, los trabajadores, ¿verdad? Los dueños del mundo. Ese nivel se tenía entonces. Y bueno, cuando regresamos acá, todo lo que yo aprendí en Israel, lo pude poner al servicio del Sindicato de Trabajadores de la Educación. En ese tiempo tenía 59 secciones. A mí me tocó compartir talleres, donde yo era el conductor, el facilitador, de los 59 secciones con 35 secretarios generales. Entonces, se dio esa gran vinculación. Cuando regresé de la beca en 1991, en México no había una asociación de exbecarios. Y siempre, por el carácter propio que tenemos, en todo queremos ser el primero, si no dirijo yo entonces no sirve. Empecé a luchar porque fundáramos, con los que estábamos más interesados, la primera mesa directiva, después de la provisional que hubo, de Shalom México como asociación civil. Desde luego, mucho del mérito fue del señor embajador y del primer secretario. El primer embajador el embajador era Moshe Melamed, y el primer secretario era Merón Reuben. Le mando un saludo hasta Boston. Yo sé que vive allá como líder comunitario después de hacer una esplendorosa carrera diplomática. Pero eso te lleva a entender por qué él se empeñó tanto en que tuviéramos la asociación en México. Después se empezó a organizar en América del Sur, en el Mercosur, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, y tuvieron un primer encuentro, pero no se pudieron poner de acuerdo para la sede del segundo. Y entonces repitieron como sede Argentina, y ahí nos reunimos un gran número de becarios. ¿Qué año? ¿93, 95? En 97. 97. Y un gran número de becarios. Y los presidentes acordamos conformar una federación. Había una disputa por cuál iba a ser la siguiente sede, Guatemala o México. Los embajadores de ambos países estaban interesados en llevar a su territorio el siguiente encuentro, pero México cedió a favor de Guatemala, cosa inusual, con una condición: que en el año intermedio del encuentro general vinieran a México los presidentes, para ponernos de acuerdo, para tener un estatuto, para saber para dónde ir en la posibilidad de una federación. Para la gente que nos está viendo, más o menos ¿cuántos egresados hay? Exbecarios más que egresados. En México, no sé, es impreciso. Cuando llegamos ahí hicimos un censo, había cerca de 3,000. Teníamos domicilios, teníamos algunos teléfonos, pero como todo lo bueno puede acabar de una manera insospechada,
En 1988 nuestro presidente empezó a hacer trámites para ingresar a la OCDE, donde se supone que nada más están las naciones ricas, y al ser así, al pensar que tenemos un gobierno que nos va a capacitar, pues muchas becas a Japón, a Israel, a los lugares que tienen ese carácter y esa nobleza, esa generosidad de compartir, dejaron de asignarse a México. Pero más o menos estamos hablando que están 3,000, 5,000 personas. Muchas más. Muchas más. Muchas más. O sea, ¿Llegaremos a los 10,000? Probablemente. No creo. No creo porque a nivel América Latina, hará unos 5 años, se rebasaron los 100,000. Wow. Y hay países que por sus condiciones son susceptibles de mayor número de becas. O sea, estamos hablando que Israel ha capacitado más o menos un número 100,000 personas. En todo el continente. En todo el continente. Bueno, en Latinoamérica, ¿no? Sí, sí. Porque no llegan a Canadá y a Estados Unidos, son parte de otro programa, otros programas. Y en ese sentido, se les ocurre hermanar a los pueblos a través de los exbecarios. Las experiencias. Fantásticas. Fantásticas porque, para empezar, haber ido a Argentina, ya ves el carácter de los porteños, ¿no? No de todas las provincias. Pero para empezar, que Argentina haya confiado en México para la siguiente reunión de presidente y que su presidenta de entonces, Mari Álvarez, que llegó a ser subsecretaria de Educación, haya defendido el primer estatuto en los subsecuentes encuentros, fantástico. Y después, entre Argentina y México, hicimos sede de la Federación a Brasil. Había ciertas limitaciones, la gente dice, pero pues ni hablan español. No, pero fíjate que mandan gente que habla portuñol. Se esfuerzan por el acercamiento. Además, lo que le hagamos ahorita al presidente de Brasil, lo vamos a pagar después. Brasil tiene una alta capacidad diplomática, que nosotros ya quisiéramos. Y la vemos en la FAO, y los vemos en la ONU, y lo acabamos de ver en el Banco de Desarrollo. Claro. Tienen una capacidad de cabildeo, por eso nosotros dijimos no los podemos dejar fuera. Y me decían, ¿y por qué más? Les dije, bueno, mira, si Brasil, México y Argentina están de acuerdo, si los, entre comillas, los grandes se ponen de acuerdo, aquí ya no va a haber chicos. Y entonces tú tienes una labor extraordinaria de los exbecarios de Costa Rica, de los de República Dominicana, y una solidaridad de a de veras. Yo recuerdo que habíamos tenido un traspié en cierto partido político cuando fue el 5º encuentro en Dominicana. Y el presidente de Shalom República Dominicana organizó un encuentro donde estaba su secretario de Gobernación, su secretario de Educación, y me dijeron, ustedes llevaron a México a Enrique Ureña, cuando Enrique Ureña, cuando le fueron mal las cosas acá, y ahora sabemos que a usted no le están yendo bien, ¿por qué no se viene a Dominicana? En un contenedor se trae sus cosas, si sus hijos están estudiando acá hay escuelas, en fin, y si le hace falta algo, pues acá también hay para que empiece de nuevo todo. Esa fue la oferta. Yo les dije, no, o sea, no llega a destierro. Lo que pasó, lo asimilamos, son pequeñas libertades que se toma la gente en el poder y ya pasará. No ocurre nada. A la vez acá vino, por ejemplo, una becaria a terminar su doctorado en la UNAM. Y no estaba en una situación muy buena donde se hospedaba, pues pudimos encontrar algo mejor para ella. Luego no tenía los medios para editar su tesis de doctorado. Recuerdo que César Romero Ojeda, que fue presidente también de Shalom México, él hizo la edición y yo la imprimí en muy buenos términos. En otra ocasión venía, creo que de Perú, huyendo un ex becario, iba a Canadá a exiliarse allá y me dijo que si yo lo podía ayudar. Y le dije, bueno, no sé en qué forma. Y me dijo, traigo 100 libros, apuntes de un inmigrante, algo así, historias de migrantes. Y entonces lo que hice fue organizarle un encuentro, de esos así, una presentación de su libro, con vino de honor, con bocadillos, y se vendieron 90. Los otros 10 me los quedé yo para regalarlos por ahí, para decir, miren, los becarios escriben. Y el compañero pudo seguir su viaje a Canadá. Pero fíjate,
Algo que me destaco de tus palabras es que realmente sí se cumple con el compromiso de solidaridad y hermandad, ¿no? Sí. Independientemente de dónde vengas, el hecho de ser ex becario sí te hace Te da identidad, identidad. te da seguridad, te da el cariño de los demás ex becarios. Eso es muy agradable. Y dentro de todo esto que te ha tocado vivir, ¿cuáles son los aspectos más relevantes que destacarías? Bueno, cuando finalmente me jubilé, así como salí un día votado, electo por el pueblo, después dijeron, ya cambió aquí y mejor jubílate. Me jubilé con 44 años de servicio, porque hubiera sido un crimen jubilarme con 30, a los 50 años. Imagínate la carga para el pobre ISSSTE. Entonces me jubilo a los 44, con 63 años, y empiezo a hacer lo que había hecho siempre en los márgenes. Yo en los tiempos libres me ponía a escribir un poema, a trabajar en una biografía, a escribir para las revistas del propio sindicato, a escribir para otro tipo de revistas, de otro tipo de organizaciones, pero siempre era en los márgenes, no era de lo que comía. Sin descuidar aquello que me daba de comer, siempre escribía. Y una vez jubilado, pues mira, se me liberaron las manos y me solté a escribir y a refinar lo que había escrito. Tan así que solo en la pandemia, otra vez volvemos al libro de Amado Nervo. Bueno, nada más vean el catálogo de obras. Y al libro del mosaico biográfico. Esta es una reedición que conjunta 2 tomos biográficos y sobre la obra de Amado Nervo, como les decía, escrita por el primo, y que uno de esos libros fue producido, editado, en 1970 por el centenario del nacimiento de Nervo, y el otro como conmemorativo al centenario de erigirse el estado de Nayarit, que antes era un cantón de Jalisco. Por eso había la discusión y todavía le dices a los nayaritas que Amado Nervo era jalisciense y medio se te molesta, ¿no? Oye, si no mal recuerdo, perdóname nada más, al inicio de la pandemia se cumplía el 100º aniversario de su fallecimiento. La vida de Amado Nervo en muchos sentidos fue desafortunada. Y la celebración del sesquicentenario de su nacimiento y centenario de su muerte ocurrió en plena pandemia. Sí, eso es justamente. Pero entonces nosotros hicimos esta producción. Esos libros que te decía de Juan Rogelio, impresos en 70 y en 92, los encuentras en las librerías de viejo. Y cuestan, si te va bien, 300 pesos, entre 300 y 800 pesos. Uh-huh. Este libro tú lo adquieres por 250 y tiene los 2 tomos en uno solo. Excelente. Otra de las preguntas que tengo, Alejandro. Tú has tenido la oportunidad de estar en una mesa con argentinos, chilenos, peruanos, colombianos, venezolanos, haitianos, dominicanos, solo por señalar. ¿Tú realmente crees que en Latinoamérica haya fronteras? No hay. Hay diferencias. México pudiera dar mucho más de sí si fuéramos capaces de ir más allá de las clases. Yo sé que es una utopía, más allá de los orígenes étnicos, más allá de la ventaja del negocio. Fíjate, la educación y la cultura. La educación y la cultura son una promesa de campaña. Después son un programa no cumplido, pero siempre son la aspiración de un gran pueblo, del verdadero gran pueblo. Y eso ocurre en cada uno de nuestros países. Las diferencias internas. Llegar a no tener fronteras es como pensar cuando todavía teníamos necesidad de una visa para ir a Perú. Esa visa yo me la saqué de abajo de la manga. Yo ni sabía que se ocupaba visa. Y me fui a encontrar con la embajada y me dicen, aquí no, vaya al consulado. En el consulado llego preguntando por la persona encargada de una familia de las más notables de Perú. Y me dice, sí, yo soy. Oiga, pero me traen a las vueltas. Y me dice, sí, yo soy la persona que va a decidir si viaja usted a Perú o no.
Y cuando entramos un poco más en la cercanía de la conversación y que supe yo quién era su papá y ella supo a qué me dedicaba, dice, no, ya váyase. En ese momento me dio la visa, por encima de trámites, por encima de todo. Y yo le dije, ojalá que muy pronto, yo sé que esto es reciprocidad, seguramente a los peruanos también les exigen una visa para viajar a México, ojalá que pronto dejemos eso atrás. Y pasó. Entonces, el trabajo para ir aboliendo fronteras es posible. Pero ojalá fuera al alza, Alejandro. Sí. Y no porque ya no pueden vivir en Nicaragua, porque ya no pueden estar en Honduras, porque la vida en Venezuela se volvió un martirio y entonces tienen que salir a alguna parte. Alejandro, cuando nuevamente nos vamos a ese clímax que ustedes se reúnen cada 2 años, muchos de los exbecarios y se llega a dar esa hermandad, te pregunto a ti que representaste a México y ahora de alguna manera tienes una figura prominente con todas las demás personas. Ya que se acaba el evento, ¿se te va algo del corazón? ¿O cómo te sientes? Perdóname, Bueno. porque cuando llegas tienes tantas expectativas que las llenas y después te vacías. ¿O cómo le haces? Bueno, mira, en realidad hay gente que aprende la lección a la primera y gente que nunca aprenderá. A Israel hay gente que va a prepararse, según, pero hay gente que se prepara para ir. Entonces, la expectativa es alta. Cada término es un reinicio. Yo veo muchos becarios que viven de la nostalgia, pero nunca la rebasan. Nunca dicen realmente, vamos a ver aquí en México, vamos a ver aquí en Paraguay, cómo se aplica lo que aprendí allá. Después pasa uno por el proceso de aclimatación, diría yo. ¿Cómo aplicar esto aquí para dejar de estar soñando? No, es que en Israel, no, es que allá sí. Es como nuestros inmigrantes, ¿no? En Estados Unidos sí se respeta la ley. Y entonces, ¿por qué ellos mismos no vienen y respetan la de acá? Y en el caso de toda América Latina, pues a veces la emoción, a veces un poco de turismo, hay participación muy seria de muchos, pero después, como dijera Manuel Gamio, cuando hablaba de los grandes libertadores y de los que hicieron la revolución, él decía, la sangre parecía, en lugar de caer, tender hacia lo alto, pero el milagro se deshizo. Viene una especie de desinfle. Lo vamos a ver. Ojalá que América Latina se vea muy bien en este mundial, ¿verdad? Pero sin desdoro de lo que van a hacer los franceses. Pero después de pasado el mundial y la emoción, viene un desinfle. Esperas tú con mucha ansiedad que llegue el Día de los Reyes, el Pesaj, las fiestas, y después de la fiesta viene una dejadez, y viene el mundo ahí está ahí, y me temo que no he estado haciendo lo que tengo que hacer. Wow. Tienes razón, ahorita dijiste algo que tienes que ver. Si te preparas para ir, te vas a preparar, o te preparas para volver. O sea, yo creo que son varias facetas de para qué vas. Al día de hoy, ¿tú sabes a qué fuiste? Yo no sé, mira, otro fenómeno que se da en ciertas mentalidades es que nunca regresé. Yo sigo estando allá, de alguna manera. Y tan así que he podido ir para diferentes fines 6 veces ya. Y como se dice, el año que viene en Jerusalén. Wow. Hay cosas que ir a hacer. No, desde luego. Y la ventaja es que me gustó algo que dijiste. No sabes si todavía estás allá. Porque puede ser que efectivamente cuando vas y estás tanto tiempo en otro país, lo haces tuyo, entonces realmente nunca regresas. Te mantienes. Excelente, Alejandro. Nos quedan 5 minutos de entrevista y me gustaría tener muchas otras preguntas. Pero yo solo te hago la pregunta básica. Bueno, 2 preguntas. La primera, ¿te das cuenta de que independientemente de cargos diplomáticos, de cualquier cosa, tú has representado a México en muchos aspectos de una manera muy alta? Sí. En una ocasión acudí a una reunión también con relación a Israel, no directa. Mi centro no está en Inglaterra. Mi centro no está en Estados Unidos.
el centro de lo que yo soy, en realidad, desde hace 40 años, está en Israel. Y en esa reunión en Nuevo México, se preguntaban que quién era yo por algo que dije en 3 minutos que me concedieron, mal traducido al inglés. Les dije, bueno, yo soy un maestro de escuela, ¿qué quieren? Si yo fuera un empresario, júrenlo que ya llevaría como 5 franquicias y ya les hubiera encajado 3. Si yo fuera un arquitecto, yo levantaría las Torres Gemelas. Es más, las pondría aquí en Santa Fe. Nada más que puede venir cualquier loco y las va a tirar. En cambio, si ustedes y nosotros nos ponemos bien de acuerdo, vamos a hacer cosas que las manos de la tierra no van a poder tocar. El problema está en que cuando ustedes dicen México, dicen vamos a mandar a alguien muy listo. Y de México dicen vamos a mandar a alguien extra listo. Y después dicen ustedes, no hombre, el extra listo le está ganando al de nosotros. Vamos a mandar uno muy camión. Y nosotros decimos vamos a mandar un hijo de... Y acabamos, el trato entre nuestros países acaba siendo entre gentes, no quiero decir la palabra que les acomoda. Uh-huh. Entonces, lo más noble de cada pueblo puesto de acuerdo puede hacer la dimensión espiritual de esos pueblos e invitar a los demás. Yo tuve un maestro en Israel con el que un día jugamos a Hugo, Paco y Luis, el cómic. Uh-huh. Y me dice, Alejandro... Los sobrinos de del Pato Donald. Alejandro, ¿cómo saber la estatura de un hombre? Y yo le decía, lo tradicional, del piso a la cabeza. Y me dice, ¿pero te das cuenta que hay unos chaparritos? Le digo, sí, Napoleón decía que de los hombros al cielo. Dice, bueno, yo voy a sugerir un método. Que se suba a lo más alto que ha llegado y que arroje una piedra. Si tarda en caer es que de veras está alto. Le dije, pero no basta. Hay que ver si voltea arriba. Porque si voltea arriba, no se siente cumbre y va a seguir creciendo. Y me dijo, y lo más importante, allá arriba donde está mirando para arriba, hay que ver si todavía tiende la mano abajo para ayudar. Eso es lo más noble. Me agrada, me agrada, me agrada. Tú has tendido la mano, tú estás arriba. Y me la han tendido. Lo cierto, desde luego. Reciprocidad, 100%. Te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros. Para mí es un placer tenerte. Agradezco mucho todo lo que me has enseñado, lo que me has aportado. Y yo lo que más respeto de ti es tu disciplina. En todos los encuentros y en todas las reuniones que nos ha tocado trabajar, eras el último en irte, pero el primero en estar trabajando para lo que se fuera a ver. Y eso es una disciplina en beneficio de los demás. Te agradezco mucho, Alejandro, y solo me quedaría una última palabra, una última pregunta. En tus propias palabras, ¿quién eres? ¿Qué pregunta? En tus propias palabras, ¿quién eres? Un maestro de escuela que no se daba cuenta de quién era y que, como dijera Amado Nervo, ya cerca del ocaso, bendice la vida. Ese soy yo. Mis hijos, todos exitosos, todos trabajando para bien de la humanidad. Mi esposa, mi familia y lo que me quede de paso por esta tierra. Cuando el Senado de Argentina nos hizo una distinción, un personaje que presidía la Asociación de Municipios de todo el continente, del hemisferio, que después le legó ese cargo a Erubiel Ávila, nos dijo, esta presea, esta distinción se les da no por lo que hayan hecho, sino por lo que todavía se espera que hagan. Yo espero, como estoy claro, después de una pandemia, no venimos a durar, venimos a vivir. Yo espero darle término a algunas tareas que todavía tengo y que quede muy claro el legado, el posible legado. Eso es. Muchas gracias, Alejandro. Nuevamente me quedo con que esto es una bendición, la vida es una bendición. Honrémosla y les agradezco muchísimo a todos ustedes que nos hayan seguido. Feliz Navidad, Alejandro. Felices fiestas, Alejandro. Y muy reconocido también. Fíjate qué cosa, reconocido del reconocimiento. A ti te reconocemos mucho, muchas gentes,
en todo el hemisferio y te debemos reconocer más. Te Dicen agradezco. que hay dos fechas importantes en la vida, cuando se nace y cuando se descubre para qué se nació. Es tu caso. Neruda escribió un libro que se llamaba Para nacer he nacido. Yo creo que él pensaba en un tercer día, cuando se trasciende, cuando dejas obra para que desbasten los que estén después de ti. Me honran tus palabras y lo único que puedo decir es muchas gracias, Alejandro. Y hasta la próxima, amigos. Adiós. Wow. MX.tv presentó ¡Wow! ¡Wow! Wow. ¡Wow! Wow. MX.tv